la pandemia lo hicimos. La pandemia fue un claro cambio hacia dónde queremos ir nosotros. El Ministerio de Salud organizó protocolos, hizo investigación, desarrolló nuevos tratamientos o trajo tratamientos de otros lugares del mundo, hizo compras centralizadas, se juntó con el sector privado, la seguridad social, las sociedades científicas, armamos protocolos, dijimos si pasa esto se usa tal cosa, si pasa esto, proveímos a todo el mundo, logramos que el Estado intervenga, tome un modelo y haya equidad. Eso que pasó ahí tenemos que llevarlo a la enfermedad cardiovascular, a la oncológica, a la prevención de las enfermedades en general. El Estado es el único que hace prevención de la salud. Lo más importante es que si uno va a un lugar a atenderse porque tiene una problemática, tiene que saber a qué tiene derecho, a qué atención tiene derecho y tener más o menos un resultado equiparable en todos lados. Y para eso hay que hacer trabajos de organización del sistema de salud. ¿Por qué es tan difícil cubrir algunas vacantes de médico clínico? La caída del salario en el hospital impacta muchísimo en qué se va a dedicar un médico cuando se forma. Entonces, cuando se forma un médico y dice, bueno, si mi expectativa en el público no me va a alcanzar y en el sector privado me pagan menos, no me estimulan a mí, me estimulan a que yo haga otra cosa, entonces finalmente muchos deciden hacer especializaciones. Y hoy falta. Los que nos dedicamos a la salud estamos casi todos de acuerdo con lo que hay que hacer y que no hay que hacer. Lo que nos falta es, sobre todo, poder, y viene mucho de la política, poder para poder organizar las decisiones. Son muy pocos los que se resisten. Y lamentablemente no estamos, hace ya unos cuantos meses, no estamos consiguiendo acompañamiento de la oposición. ¿Para qué un mandato más de Axel Kicillof en el área de salud, ¿no? Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, ¿vos ejerciste como médico? Sí. ¿Y dónde ejerciste? ¿Cuál fue tu experiencia como médico no funcionario, digamos, sino como médico? Sí. Mi carrera, digamos, a lo que si no estoy en la función, volví. Yo estuve en Nación en la época de Cristina, los 4 años que estuvo Macri y Vidal, yo no tenía función de gestión y volví a mi hospital de base. Yo soy médico clínico. Médico clínico. De un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Ramos Mejía, soy médico de planta de ahí. Y soy docente. Docente de 3 materias en la UBA y de una materia en la Universidad José de Paz. Hace 20 años, 22 años de fisiología en la UBA, de salud pública y de clínica médica. Y de una cosa que se llama de una materia biológica, de una carrera que es en la Universidad de José de Paz, de informática aplicada a la salud. Ajá. ¿Por qué es tan difícil cubrir algunas vacantes de médico clínico? ¿Qué te parece vos que estás ahí en el palo y has estado en la trinchera, digamos? Hoy pasa en nuestra provincia de Buenos Aires que hay lugares donde no hay médico clínico y si vas a algunos pueblos de la provincia directamente no hay. Hay varias cosas. Primero, el salario se retrajo mucho. La gestión anterior del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, el salario perdió 26% con respecto a la inflación. O sea, se perdió 1 de cada 4 pesos que se cobraban, se perdieron. Es mucho. Te tengo que interrumpir, pero digamos, ya de antes había problemas con los médicos, con la medicina clínica. Ahora te termino de completar, pero esto es muy importante porque los clínicos, pediatras, clínicos, terapistas, emergentólogos, etc. Lo que hacemos es un laburo que es nuestro trabajo concreto con el paciente. El sector privado, que paga por prestaciones, es distinta a la lógica de financiamiento de la salud en el sector privado y la seguridad social, tiene menos ganancia. Lamentablemente, yo creo que hay que trabajar mucho en reorganizar el sistema para que se pague mejor por el médico de cabecera, el médico generalista. O sea, claro, el médico clínico, vos decís que las obras sociales le pagan menos el bono o lo que sea, digamos, el equivalente. Sí, se gana más plata con las prácticas, con el uso de tecnología, las quirúrgicas, las intervenciones ganan más dinero que las consultas clínicas. Eso sucede en la cuestión privada. En la cuestión pública ganamos todo lo mismo, pero el porcentaje del salario del público es mucho más importante para un clínico, pediatra, terapista, neonatólogo, que para uno que hace intervenciones. Entonces, la caída del salario en el hospital impacta muchísimo en qué se va a dedicar un médico cuando se forma. Entonces, cuando se forma un médico y dice, bueno, si mi expectativa en el público no me va a alcanzar y en el sector privado
Me pagan menos. No me estimulan a mí, me estimulan a que yo haga otra cosa. Entonces finalmente muchos deciden hacer especializaciones. Y hoy faltan. Y más van a faltar porque el modelo de atención de los hospitales tiene que cambiar a un hospital más centrado en cuidados, en donde el rol del médico clínico o del pediatra, si es un hospital pediátrico, sea más importante aún. Así que tenemos que cambiar esto. Primero estamos recuperando salarios. Nosotros llevamos un poco más de 13% de lo perdido. O sea, más de la mitad de lo perdido lo hemos recuperado. Igual no alcanza. Y hay que hacer un trabajo especial con estas especialidades para que los jóvenes cuando se forman las elijan. Y que para que el médico que se termine de formar de residencia no haga una segunda residencia para subespecializarse en algo, claro, pensando que va a tener una mejor salida económica y que le podamos ofrecer quedarse en un hospital público y tener un sueldo con el cual vivir. Después de haber atravesado la experiencia de la pandemia y el desafío que implicó, ¿cuáles son los desafíos que se abren ahora para el sistema de salud de la provincia desde acá, desde la mirada de ustedes? Bueno, antes de nosotros asumir acá, sabíamos que el problema de la fragmentación del sistema de salud, esto que te decía, ¿no? Pasa una cosa en el público, pasa una cosa en el privado, pasa una cosa si es municipal, si es nacional, si es público, si es la seguridad social, si es privado, si es en La Plata, si es en el interior, si es en el conurbano. Esas fragmentaciones hacen que finalmente para el sistema es complejo y para la persona, el ciudadano, es inequitativo la posibilidad de acceso. Entonces, hay gente que accede a cuestiones superfluas del sistema de salud. Típicamente están estas cosas de que uno puede ir a hacerse el chequeo general, ¿no? Que hay lugares donde uno va a hacer un chequeo de todo, incluso gente joven, y le hacen ergometría, ecografía de tiroides, una serie de cosas que no tienen indicación, que es más probable que le encuentren un falso positivo, que hagan un diagnóstico adecuado, que es un gasto innecesario en el sistema de salud, la sobremedicalización o uso de tecnología irracional que tienen acceso a ciertos sectores, y hay muchos sectores que no pueden acceder a consultas necesarias elementales. Y casi todo lo paga el Estado, a través del IOMA, del PAMI o los trabajadores. Digamos, o sea, ¿y por qué, por ejemplo, se habilitan ese tipo de centros? Ponele, acá en La Plata hay un par de esos centros que supongo tendrán alguna habilitación del Ministerio. Si no son... Es que la habilitación hoy... No sé si es habilitación o, digamos, si no está... Si no es una cosa que está, ya que hablamos de medicina, si no está prescripto, digamos, si no correspondería, ¿por qué se hace? Digamos? Es muy complejo. Si yo desde el Ministerio de Salud defino que esas cosas no la debieran cubrir las obras sociales, no tengo jurisdicción. Eso depende de la Superintendencia de Servicios de Salud. Quiere decir, está todo muy fragmentado. La habilitación de los lugares es formal. En el sentido de, bueno, tienen tantos metros cuadrados, tal ventilación, matafuegos, cumplir con los residuos patogénicos de tal forma. Claro. No qué tipo de prácticas hacen adentro. Entonces, tenemos que primero reconstruir el rol del Estado. En la pandemia lo hicimos. La pandemia fue un claro cambio hacia dónde queremos ir nosotros. El Ministerio de Salud organizó protocolos, hizo investigación, desarrolló nuevos tratamientos o trajo tratamientos de otros lugares del mundo, hizo compras centralizadas, se juntó con el sector privado, la seguridad social, las sociedades científicas, armamos protocolos, dijimos si pasa esto se usa tal cosa, si pasa esto, proveímos a todo el mundo, no importaba si era clínica privada, si era nacional, provincial, municipal, lo que fuere, todos tenían el mismo tratamiento, el mismo protocolo, a todos se le hacía lo mismo y en todos tuvimos el mismo resultado. Y no tuvimos ni más mortalidad en los más pobres, ni en los lugares más hacinados. Logramos que el Estado intervenga, tome un modelo y haya equidad. Eso que pasó ahí tenemos que llevarlo a la enfermedad cardiovascular, a la oncológica, a la prevención de las enfermedades en general. El Estado es el único que hace prevención de la salud. Vos decís que tiene que protocolizar todo, digamos. Es como que, digamos, yo te lo planteo, si querés, de manera irónica, vos me respondés, ¿se enamoraron de los protocolos y quieren protocolos para todo? No es así. La medicina es una ciencia, la salud, ¿no? Y tiene protocolos de trabajo. Yo no es que la insuficiencia cardíaca la atiendo como a mí me parece. Me levanto una mañana y digo, hoy invento un nuevo tratamiento. Hay protocolos. Y eso los hacen actualmente las sociedades científicas, las universidades. Los ministerios muchas veces hacemos también algunos protocolos sobre algunas prácticas donde tenemos por ahí más la innovación, está en las áreas ministeriales que en algunas áreas de las sociedades científicas. Eso existe siempre. Después el profesional agarra el protocolo, agarra el paciente y ve si utiliza exactamente ese protocolo y de qué manera con los pacientes. Cuando entre una cosa y la otra no hay un acuerdo muy grande, no hay actualización, no hay acompañamiento, el profesional los usa de alguna manera y eso en general hace que sea medio inequitativo el acceso
a la calidad también. Para poder tener calidad en salud, tenemos que tener protocolizados, estandarizados procesos de trabajo, no solo los algoritmos diagnósticos, sino también algunas otras cosas más. Esto es así en todo el mundo, no es que nosotros nos enamoramos, todo el mundo funciona así, incluso en muchos lugares del mundo existen áreas de gobierno. En Inglaterra se llama NICE, por ejemplo, que es un área que evalúa la tecnología, hace los protocolos, define cómo se trata y qué no. Hay medicamentos de altísimo costo. Y eso impacta tanto en lo privado como en lo público. Claro. En la mayor parte de los países del mundo con sistemas de salud bien desarrollados, especialmente Europa, hay un solo sistema de salud, que es el central, 90%, 95%, y lo que hay por fuera es complementario, más bien superfluo, digamos, y que le da algo arriba para un sector muy pequeño de la sociedad. La mayoría se tiene en el mismo lugar y tiene el mismo resultado. Estos lugares que hacen protocolos no solo para lo que sí, sino también para lo que no. Hay toda una corriente internacional llamada Not to Do, que es todas las cosas que no deberías hacer porque tienen riesgo. Esto también pasa en salud, sucede así. Si uno cree que por ahí hacerse estudios, bueno, siempre es mejor porque estoy más estudiado. No, a veces tienen falsos diagnósticos que terminan en cirugías innecesarias, que terminan en complicaciones. Claro. Lo mismo pasa con la medicación. Y volviendo al principio, todo arranca con el médico clínico que te mira, te ve, te evalúa y te analiza y te dice, sí, anda a tal lugar a hacer algo o no vayas, no es necesario, digamos. Claro, todo parte de ahí. Y bastante sí. Cuando nosotros hablamos de la reforma que hay que hacer en el sistema de salud. Claro, ahora vamos a hablar de eso, pero... Uno de los ejes centrales es que haya una integración en la toma de definiciones. Esto no quiere decir que el ministerio intervenga y defina todo. Como hicimos con la pandemia, mesas de trabajo, mesas de acuerdo, cada uno después gestiona desde su lugar, pero sabiendo que no está solo. Digo, una obra social, una clínica. Fuerza fuerte de toma de decisiones, que sea gobierno del sistema de salud, y eso que decís vos se llama modelo de atención. ¿Qué es el modelo de atención? Y bueno, tiene que haber seguimiento. El peor modelo de atención que hay es cuando uno va a la guardia un día porque le duele algo, le medican el síntoma, otro día vuelve a otro lugar, hubo un médico nuevo que nunca lo conoció, ni sabe lo que toma y qué no toma o qué efecto le dijo lo que toma y le vuelve a medicar con otra cosa, se acumulan tratamientos, siempre llegamos sobre el síntoma, no hacemos nada de prevención y es un modelo bastante frecuente de atención, malo negativamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguimiento, que el mismo equipo de salud te conozca, te vea, te pueda dar tratamientos, que sea un equipo clínico, generalista, de pediatras, que puedan ir tomando definiciones y que deriven hacia especialidades. ¿No? Claro, eso es lo que funciona en todos los lugares donde hay sistema de salud organizado. Se llama modelo de atención organizado. Y cuando ustedes, y en algún caso incluso desde digamos, de la conducción del Frente de Todos, o sea, de la conducción política se habló de reforma, Cristina Fernández lo hizo, ¿cómo se traduciría en nuestra provincia de Buenos Aires? ¿Qué tendría que pasar? ¿Que no habría más hospitales municipales? ¿Habría más hospitales municipales? ¿No habría más clínicas? ¿Habría más clínicas? ¿Cuál sería el modelo? ¿Qué es lo que habría que... Digamos, hagamos una simulación de cómo debería funcionar? No, es cierto que hay veces que hay cosas que están mal puestas en el lugar donde están, ¿no? Por ahí hay 3 centros que hacen lo mismo a 3 cuadras de distancia y compiten, pero después tenés 3, 4, supongamos un lugar que tienen infartos. Están acá en 10 cuadras, hay 3 que compiten entre ellos. Después tenés que hacer 3 horas de autopista para llegar con el paciente que se infartó hasta otro lugar. Entonces, ahí hay cosas que están mal distribuidas. Que habría que trabajar sobre eso, pero no es tanto eso lo más importante, eso pasa en algunos lugares, no es lo más importante. Lo más importante es que si uno va a un lugar a atenderse porque tiene una problemática, tiene que saber a qué tiene derecho, a qué atención tiene derecho y tener más o menos un resultado equiparable en todos lados. Y para eso hay que hacer trabajos de organización del sistema de salud. Si no, termina sucediendo que para acceder a alguna cosa, el que tiene más posibilidades judicializa, va a un amparo, otro tiene que ir hasta las 3 de la mañana a hacer una guardia, hacer la cola para conseguir el turno. Y el que no tiene esa capacidad se queda afuera. Entonces, básicamente, no tanto tiene que ver con el patrimonio de quién son las cosas, no tiene que ver con las cajas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la organización. Esto se puede hacer, se hace de tal manera, esto es lo que no lo queremos hacer. Y se garantizan, y se definen, se discuten. Los que nos dedicamos a la salud, estamos casi todos de acuerdo con lo que hay que hacer y que no hay que hacer. Lo que nos falta es, sobre todo, poder, y viene mucho de la política, poder para poder organizar las decisiones. Son muy pocos los que se resisten, la mayoría estamos de acuerdo. Y por eso, pero por ejemplo, ¿qué tendría que pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué ley habría que cambiar o qué? Bueno, en el Congreso hay unas cuantas leyes que están puestas ahí para poder mejorar esto. Hay varias, desde cómo organizamos la investigación de la innovación tecnológica en los hospitales, qué participación tiene el Estado, es un proyecto de ley que está en el Congreso ahora,
que lamentablemente no estamos, hace ya unos cuantos meses, no estamos consiguiendo acompañamiento de la oposición que la vote y nos estamos quedando sin herramientas. Una ley, por ejemplo, nos permitiría a nosotros una cosa que es muy importante, es otro de los ejes centrales de la reforma del sistema de salud, que son los sistemas de información. Hoy uno va a un consultorio y se atiende y el consultorio puede obtener historia clínica en un papel y después la pierde, no sabe dónde está. Si uno se va a otro consultorio no la tiene. O la puede tener digitalizada, pero esa información puede estar digitalizada en un sistema que vayan a saber de quién es, dónde está, qué sucede con esa información. Claro. Entonces tenemos que tener sistemas organizados. Tenemos que tener un CISA para toda la historia clínica. Para toda la historia clínica. El CISA era que se trabajaba con que se daba la información del COVID, ¿no? Tal cual. Quién ingresaba, quién se moría, quién Sistema Informático de Salud Argentino, el Sistema de Información de Salud Argentino, que es una cosa que está en Nación. Nosotros en la provincia estamos haciendo la historia de salud integral y llevándola a muchos municipios. Ya son más de 60 municipios que están implementándola. Ahora lo que tenemos que integrar es esto en todos los municipios, con el sector privado. Pero antes de llegar a la historia clínica única, yo lo que digo que está en el proyecto de ley, que está en el Congreso también, es uno no puede decidir no utilizar la información, no darle la información al Estado, que puede ser de una enfermedad, guardar la información o tenerla en un papelito, o dársela a alguien que con esa información después la utiliza para marketing, para venta. Como la información de salud es muy importante, en todo el mundo está súper reglamentada el uso de la información de salud, el Estado tiene que poder manejarla y el proyecto de ley lo que nos permite a nosotros es reclamar el uso en el sector privado, en los municipales, los que no son de la provincia también, el uso adecuado de esa información para poder ser un centro habilitado para trabajar en salud en la provincia de Buenos Aires. Es una herramienta clave para poder hacer reforma. Con información uno después puede trabajar en prevención, en promoción, organizar las inversiones. Es totalmente indispensable y hoy, como está la tecnología, el que no lo hagamos... Claro, parece extraño que hoy tenga que hacerse una ficha de papel, ¿no? para poner los datos sanitarios que podrían estar en un sistema. ¿Qué falta para que eso ocurra? Para que haya un sistema centralizado. Bueno, se está avanzando bastante este tipo de instrumentos que nos dan al Estado la posibilidad de acercarnos a cada prestador de salud y decir, bueno, a partir de hoy... ¿Por qué se oponen a eso, digamos? ¿Cuál es el argumento? No hay un argumento sobre la ley, el argumento es no votar leyes del oficialismo. Como tiene la posibilidad de paralizar la legislatura por votos, en la discusión, en la Comisión de Salud, digamos, cuando hablamos, están todos de acuerdo y todos saben que es una herramienta importante y no hay detractores y nadie está en desacuerdo con cómo gestionamos el ministerio. Lo que sucede es que no nos votan ninguna ley. ¿Y pasa con algunas otras también? Sí, hay una ley para poder tener el laboratorio de producción pública muy importante, porque hay medicamentos que no se fabrican más en el país. Medicamentos, por ejemplo, para el VIH pediátrico, que solamente fabricamos en el laboratorio público de la provincia de Buenos Aires, el Tomás Perón, porque por la escala el sector privado no le interesa. Sueros antiofídicos para picaduras de víboras o de algunos insectos que se fabricaban en el Tomás Perón, no se fabrican, y que necesitamos una ley que nos permita hacer algunos cambios dentro del laboratorio para poder escalarlo, producir mejor, ahorrar dinero, llegar a todo el mundo, hacer asociaciones con el privado para desarrollo de nuevas tecnologías, con la universidad. Tampoco hay detractores sobre ese proyecto. Ya está por perder estado parlamentario. Hace 2 años que está en el Congreso y no lo vota. Comienza ahora ya, estamos a punto de arrancar la temporada. Por suerte es una temporada que no estaría, no sé, vos me vas a decir si estoy equivocado, no va a estar marcada por el COVID, tal vez, no sé, espero que no, pero no sé qué datos tienen ustedes, pero digo, ¿por dónde se va a trabajar en tema de salud, de prevención, en el tema del verano, con tanto movimiento de gente y demás? Sí, se lanzó ahora un operativo muy grande, la parte de salud es muy importante. Del COVID es un punto, hay que estar atento siempre. Nada que ver con lo que fue el verano pasado, que fue una explosión hubo justo en esta época, ¿no? Sí, en esta época y en enero muchísimos casos, récord de vacunación. Y poca no tanta internación en terapia intensiva, por suerte. El verano anterior fue un verano muy difícil, muy complejo realmente. Este verano pinta mucho mejor, ya de hecho la ola de casos muy grande que hubo estos días, esta última semana empieza a descender. Así que yo creo que ya estamos viendo el descenso. Aún con el tema de los festejos y todo lo demás, y incluso las celebraciones de Navidad, digamos, no estarían impactando en los Por números. Ahora no, y yo creo que ya ha pasado un tiempo como para podamos empezar a observarlo, estamos viendo descenso. Así que esperemos que se sostenga así, hay que ser siempre muy observador y cuidadoso. Tenemos unidades de monitoreo en la costa también para seguirlo. Pero esperemos que el COVID sea un tema a observar y manejar, seguir vacunando, seguir cuidándonos. Han aumentado las internaciones, obviamente, con el aumento de los casos.
pero sobre todo en personas mayores con factores de riesgo que no se habían vacunado en los últimos meses o que no habían recibido el refuerzo, así que está ahí la indicación. Pero ese es uno de los ejes. Sobre todo tenemos un eje en la vía, en el traslado, hay mucha gente que va a ir por ruta, entonces ahí tenemos en todo el camino postas, ambulancias puestas, helicóptero preparado para poder atender accidentes, que hay que reconocer que haber hecho las rutas doble vía de camino a la costa redujeron notablemente los accidentes. Eso es lo más Se vuelve a la agenda pre-pandemia para salud. Sí. Que vos no estuviste, pero digo... No, y le agregamos algunas cosas, le agregamos salud mental, un trabajo muy importante de salud mental. Hay también una ley que está en el Congreso esperando que nos la aprueben, que es para que en los boliches le den agua gratuitamente a los chicos. Es cierto. Porque ¿Eso no se aprobó eso, una parte de eso? La que tiene que ver con la nocturnidad? Media sanción tiene. Falta la otra media sanción en Senado de la legislatura. Y esto es muy importante. Trabajamos ahora con todas las cámaras de los boliches, con los que tienen los paradores, para que garanticen esto y para que también trabajemos en medidas de cuidado, porque hay conductas de consumo que son más riesgosas que otras. Además tenemos igual, por ejemplo, equipos itinerantes de toxicología y de salud mental para llegar a cualquier guardia donde se reciba un caso grave. Bueno, decía, refuerzo en los hospitales. ¿Te acordás que hicimos hospitales modulares en la pandemia? Sí. Ahora los reconvertimos y son hospitales que aumentan las camas de terapia intensiva, pusimos tomógrafos, pusimos consultorios, muchas cosas como para aumentar llevarlos la a atención. Lugares donde no hay habitualmente y ahora va a haber mucha gente. Claro, totalmente, porque el hospital que está preparado en una localidad que después aumenta por 5 o por 10 su población, bueno, ahora tenemos hospitales que los amplían notablemente y mucho prevención y promoción de la salud, que es una cosa que nos importa mucho a nosotros. Hay muchas cosas que se resuelven si con un poquito de información. La familia saben qué hacer para evitar problemas con el sol, problemas de accidentes, problemas con el consumo también. Así que hay también a lo largo de toda la costa postas de salud, de gente, promotores de salud que se acercan y le llevan información. Que hay mucha gente que después, cuando ve que está la posta cerca, al ratito se te acerca y se saca la duda, hace la consulta. Claro. Y sabe cómo, si no, tiene que ir hasta el hospital y a veces esa distancia que el hospital genera hace que uno no llegue a la información necesaria. Con respecto al tema del consumo de sustancias tóxicas o riesgosas, digamos, ¿cuál ha sido el eje de la política para la prevención o no sé, o lo que estén trabajando? Bueno, hay muchas cosas. Lo más importante, hay muchas partes de esto. Una parte muy importante es que todo el sector privado de la salud mental, que tenía una parte muy grande en las famosas granjitas, esos lugares donde se lleva la gente que estaba trabajando por fuera de la ley de salud mental y por fuera de registro. Esto fue conocido por un caso muy famoso. Claro, un caso, nosotros cuando ese caso sucedió ya llevamos 2 años de trabajo con fiscalía, con jueces, con intendentes y con los colegios de médicos. Y ahora ya tenemos desde antes de ese momento un protocolo para que se puedan inscribir. No tenían forma de inscribirse. Se pueden inscribir y pueden empezar a cumplir con ciertas reglas de cuidado para poder garantizar la salud. Entonces, primero todo el sector privado estaba por fuera del cuidado de la salud mental, era como un lugar que había quedado en el gris. Estamos hablando básicamente de la prevención, digamos, para el tratamiento de, ese es el tratamiento. de problemáticas de consumo de drogas. De consumo de drogas. Digamos, el Estado tiene oferta, digamos, o capacidad para absorber la demanda de la gente, una familia, un padre, una madre, un hijo que tiene un familiar en esta situación, ¿puede acudir a algún lugar del Estado con cierto resultado? Sí, hay en el Estado muchas cosas. Nosotros tenemos los CPA, que también estaban muy abandonados, los recuperamos con obras edilicias, incorporación de trabajadores, que son de la provincia de Buenos Aires. El Cedronar de Nación, también contrata a muchísimas instituciones privadas. Terceriza, digamos, entre comillas, o deriva a lugares privados. Tal cual. Y en los hospitales generales en la provincia no había en general equipos de salud mental ni salas de internación de salud mental. Nosotros pusimos ahora en todos los hospitales generales equipos 24 horas de salud mental y en muchísimos tenemos lugares especiales de internación de salud mental para poder atender lo agudo. Nosotros lo que queremos es, en la parte de atención de la urgencia, tanto de las descompensaciones de salud mental, de padecimientos subjetivos puros, digamos, como de consumo de sustancias, poder tener la atención de la guardia, la internación del agudo, la recuperación y después la vuelta al domicilio y al trabajo. Llevamos 132 centros de salud que inauguramos en la gestión nosotros. En todos ellos hay salud mental en el consultorio, en primer nivel. Y esto es muy importante
porque trabajar... Cuando vos decís en los hospitales generales, de los 70 y pico, casi 80, ¿cuántos serían los que tienen este servicio? 55, si no me equivoco, son los hospitales generales. Que tienen servicio para atención, o sea, Salud para mental. ir a un hospital y decir, mire, tengo a mi hijo que está con problemas toxicológicos graves, severos, atiéndamelo. Sí, en la guardia hay guardia 24 horas y en muchos de ellos, los más grandes, tienen además camas de internación. En otras se internan en la sala de internación general Y con el después equipo los derivan. específico. Claro. En la mayoría hicimos camas específicas porque tienen un cuidado especial que hay que llevar adelante. En primer nivel, tener salud mental, psicólogos en primer nivel es muy importante porque si no, lo atendés en la guardia, vuelve a su casa y ¿qué hace? Claro. Entonces, que tengan cerca de su casa equipo de salud mental, que trabajen con los promotores. Ahí hay todo un trabajo cultural muy grande que hacer para cambiar la atención de salud mental, que no siempre es el psicólogo, el diván y la consulta, sino que hay trabajos comunitarios que estamos haciendo con las escuelas, por ejemplo. Hay un laburo muy interesante con los chicos de los últimos 2 años que estamos haciendo para... Después de la pandemia fue una cosa muy importante. Claro. Hablar. Y que los chicos empezaron a hablar de los temas que tenían, y en eso se logra... Porque cuando uno no logra trabajar, hablar y alojar esa situación, empiezan a aparecer consumos, empieza a aparecer violencia, y sobre todo en los jóvenes, muchas veces autolesiones, que hay que prevenirlas con espacios de salud mental. Es un eje clave. Nosotros pasamos de una área que era una dirección a una subsecretaría muy importante dentro del Ministerio. El tema de salud mental. Nicolás, si a esta altura, digamos, del desarrollo de lo que se ha sido la investigación y lo que se viene tratando a nivel sanitario, si yo te pregunto, ¿vos te inclinarías por sí o no a permitir el consumo de marihuana de alguna manera como recreativo, digamos? Sí, Digo, yo creo que... desde el punto de vista de los riesgos sanitarios, ¿no? Sí. No de lo penal, sino de los riesgos sanitarios. De los riesgos sanitarios, sí, con cuidado, como cualquier tipo de sustancia que pueda alterar la conducta, como pasa con el alcohol. Entonces también sí, pero hay que ver qué sucede con, por ejemplo, manejar y el consumo, claro. Porque afecta a cuestiones que ponen en riesgo la salud. Pero en principio me parece que cuando no sucede eso, cuando está penado y hay tanto consumo, como sabemos que hay, termina habiendo un consumo clandestino, de dudosa calidad, y empieza a aparecer la inseguridad en lo que se consume. No es tan frecuente que haya tampoco daño por el consumo de cannabis. Lo que es un problema es el consumo de sustancias, no solamente de cannabis, muchas veces el alcohol es la más grave de todas, pero después otras drogas que producen daños graves a la salud y que muchas veces el sistema de salud, a nosotros en los hospitales, en el sistema de salud, es muy difícil la cuestión de lo punitivo. Porque nosotros necesitamos que el paciente confíe en nosotros y nos cuente lo que le está pasando. Claro. Que nos diga qué tiene para poder saber cómo resolverlo, ayudarlo, después cómo trabajar en prevención. Cuando se mezcla con lo punitivo, siempre en salud hay una tensión muy grande. Entonces la mirada siempre sanitaria es esa. Claro, hoy es punitivo y hoy es resorte que no corresponde a la provincia porque debería ser una modificación al Código Penal. Sí. No obstante lo cual, ustedes estarían a favor de que se despenalice el consumo. Desde el punto de vista sanitario, si uno lo piensa en una guardia, cuando uno le pregunta y sabemos que el paciente corre riesgo de si te dice algo, cuando se va de la atención médica pueda terminar detenido, entonces te va a mentir. Y si te miente, la cuestión sanitaria entonces es natural. Siempre sucede con las personas que nos dedicamos a la salud, que queremos tener un diálogo franco. Claro, porque además, de última, como funcionario público, estás obligado también a plantearlo, ¿no? Si es un delito, o sea, si es un delito, tenés que decirlo. Es como si viene un apuñalado, ¿no? Sí, no, igual. ¿Alguien apuñalado o no? Igual sobre eso hay un acordado de la Corte Suprema hace muchísimos años que tiene que ver con. Hay una cobertura, digamos, para ese paciente. Sí, justamente el primer bien a preservar es la salud de las personas. Y no el otro. Tiene que ver con un caso de una persona que trasladaba en su cuerpo sustancias. Claro. Y fueron culpados los profesionales por haber violado la cuestión médica. Claro. Y no porque vaya a ser algo en contra de los profesionales, sino para marcar que nuestro trabajo principal son nuestros pacientes. Bueno, por supuesto que si hay riesgo de terceros, ahí ya tienen que meterse, pero igual desde el punto de vista de la salud creo que es una buena discusión para dar. Especialmente con el cannabis, que tiene incluso posibles efectos beneficiosos para la sociedad, que están en investigación
y que Argentina está avanzando en la investigación de esto. Así que yo creo que en esa línea incluso la prohibición hasta nos impide desarrollar naturalmente más aspectos que podrían ser curativos y beneficiosos. Nicolás, para cerrar ya, porque nos tenemos que despedir, ¿para qué un mandato más de Axel Kicillof en el área de salud? No te lo pido políticamente en general, sino para ustedes. Bueno, estamos encabezando una transformación del sistema de salud muy potente, pero veníamos muy atrás. La primera parte de la transformación del sistema de salud era recuperar el rol del ministerio, quedó claramente demostrado que se ha recuperado muy fuertemente, y mejorar mucho la infraestructura hospitalaria. Hay una inversión gigante en hospitales que estamos haciendo, están todos los hospitales en obra, estamos incorporando tecnología, arreglamos quirófanos, terapia intensiva, estamos haciendo todo el arreglo de fondo de los hospitales, muy importantes, muchísimos centros de salud también para tener una red. Entonces, eso está todavía en proceso, nos va a faltar y no vamos a llegar, todavía hay muchas cosas que no están resueltas, y si uno va a todos los hospitales encuentra algo que está todavía mal y uno dice, che, falta, ¿no? Entonces nos falta un tiempo de infraestructura. Pero mientras seguimos avanzando eso y mejorando las condiciones también de los trabajadores, que es importante, hay que trabajar en la integración. Y en esto también, insisto, estamos todos de acuerdo, la seguridad social, el sector privado, todos estamos de acuerdo con que necesitamos integrarlo mucho más y que el rol central es el rol del ministerio. Este gobernador tiene la vocación de hacerlo, de asumir que es costoso, que es difícil, que hay algo que en el camino siempre va a haber que ir mejorando y corrigiendo cosas. Y muchas veces esos temores en salud, hay mucho temor de hacer cambios porque es un tema muy sensible. Entonces, muchas veces los gobiernos lo ven, pero no se animan a hacerlo. El gobernador se anima, nosotros nos animamos, nos pide que lo hagamos. Así que yo creo que 4 años más serían muy importantes para terminar de poner de pie el sector público, que es la clave y es lo único que tiene un sector muy grande en nuestro pueblo, pero para mejorar para todos. Que todos podamos, al tener más integración del sistema de salud, mejorar en la accesibilidad, en la calidad, en el momento justo, en que llegue precisamente en el momento que necesitamos la atención de la salud y poder llevarla a lugares donde todavía estamos un poco lejos de poder hacerlo. Muchas gracias. Por favor, a vos.